¿Alguno de ustedes les sorprende si digo que Ricardo Monreal volvió a mentir? La noticia no deja de ser noticia, aunque carezca de esa pátina de sorpresa o estupor que todos los comunicadores buscamos para los efectos de atraer a la mayor concurrencia posible, y en particular en las redes sociales. Eso es también un elemento que le pone la sal y la pimienta a el consumo de la información. Sé bien que si les digo a ustedes Monreal miente, ustedes pueden decir cuál es la novedad, Marco, y tendrán absolutamente toda la razón. Pero hay dos elementos novedosos que me parece que vale la pena resaltar al respecto de ello. Miren ustedes, X, antes Twitter, tiene ya una suerte de mecanismo de verificación, pero que este no depende de directivos o algún ente o entelequia que determine qué es verdadero o qué es falso, qué es medianamente cierto o qué es solo una especulación. Si eso ocurriera, estaríamos en presencia, en efecto, de una suerte de gran hermano que al estarnos vigilando a todos también determina qué tan bueno es o no nuestro propio comportamiento como usuarios, en este caso de esta red social. No, es un mecanismo de verificación que surge a partir de los propios usuarios que contrarrestan o intentan contrarrestar las mentiras, las medias verdades o las distorsiones informativas a través de ofrecer contexto, a través de ofrecer datos, a través de ofrecer links que nos remiten a una información ya, digamos, procesada y puntual y por eso incontrovertible. Entonces, sucede que con una afirmación mentirosa del líder de la bancada de Morena en San Lázaro, operó ese mecanismo. Ese mismo mecanismo hizo que, en efecto, aquí se los voy a mostrar, como siempre, que los lectores añadieron contexto que consideraron que tal vez otras personas quieran saber, y en ese contexto queda muy claro que mintió Ricardo Monreal y que en esa tesitura es importante, pues en efecto, exhibir esta suerte de demagogia que no se corresponde con la realidad. Y en segundo lugar, por el punto que aborda, el ex líder del priismo zacatecano y por esa vía también gobernador del PRD y militante de otros partidos hasta que fundó o participó de la fundación de Morena. Ricardo Monreal publicó un texto en Milenio Diario, que ustedes saben es un tabloide aquiescente a el gobierno de la República, y lo presentó como lo siguiente: los llamados órganos constitucionales autónomos, entre paréntesis OCA, desaparecen por ser caros y duplicar funciones burocráticas, pero los principios democráticos que buscaban preservar se mantienen. Aquí en 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas, hay por lo menos 3 mentiras ostensibles y que se expresan así sin ninguna vergüenza. Primero, una cosa es que diga el gobierno y él como el operador político de Andrés Manuel López Obrador. Una cosa es que digan que desaparecen por ser caros y otra cosa es la realidad. Representan menos del 1.5% de los egresos de la federación, estos órganos autónomos, así como ustedes escuchan. Pero ya saben, la retahíla discursiva y demagógica siempre es en favor de la austeridad. ¡Pum! Cortamos las raíces de la propia democracia. Duplicar funciones burocráticas, dice él. No hay un solo ejemplo que él pudiera ofrecer de veras en donde pudiera señalar esa duplicidad, y en todo caso eso correspondería, dada la autonomía de estos órganos, o que tenían estos órganos,
corregir al respecto de las observaciones que se le hicieran al respecto, pero pura pinga, eso por supuesto que no es verdad. Dice, pero los principios democráticos que buscaban preservar se mantienen, ¿no? Dejaron de ser autónomos y depende entonces de la voluntad del gobierno. Así es que un elemento clave de la democracia era la autonomía de esos órganos y otro elemento clave, esencial, por ejemplo, en el caso de el IFT, la regulación de la competencia entre los actores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, no existe. Se le deposita directamente al arbitrio del gobierno de la República, del presidente de la República. Y, por supuesto, también pues que no hay ningún principio democrático en lo que tiene que ver con la transparencia a la que debe estar sujeto el ejercicio público, porque depende también del arbitrio la facilitación o no, o el ocultamiento de la información, como ha ocurrido con la petición que les hacen distintos ciudadanos a el gobierno actual por informar, por ejemplo, sobre los guardias nacionales que están protegiendo a Andrés Manuel López Obrador y a su señora esposa junto con sus hijos. Y la respuesta, ya sabemos, se encuentra reservada por razones de seguridad, que fue una de las múltiples razones, si así se les puede llamar a este tipo de pretextos o de elusiones de una responsabilidad como esta, de la transparencia, porque en efecto así se elude el registro de la misma transparencia. El mismo Ricardo Monreal es un hombre fundamentalmente opaco, porque en efecto, pues teniendo tantas propiedades, miles de hectáreas, pues no las ha hecho públicas y menos tampoco ha hecho público pues el origen de pues esa cuantiosa fortuna que le implica ser propietario de todas estas tierras. El caso es que en efecto aquí queda muy claro cómo pues sí, los propios usuarios han exhibido a Ricardo Monreal. La información de contexto la escriben las personas que usan X y aparecen cuando otras personas la califican como útil. Y en efecto, la mayoría de los usuarios calificaron como útil a las acotaciones al contexto que pues recibió Ricardo Monreal para que se le, como dicen también en España, se le plantara cara a esa nariz que le podría crecer como la de Pinocho, justamente por, pues en efecto, estar difundiendo mentiras, y que eso es lo que habitualmente hace en sus ruedas de prensa o en sus conversaciones con los medios de comunicación. Así es que, en efecto, así queda como lo que es un mentiroso. Nosotros aquí lo detallamos muy bien. Les invito a que compren este libro. Son 100 estampas distintas las que ustedes pueden encontrar. Aquí se encuentra la de Ricardo Monreal, también la de la familia Buitres, como ustedes pueden encontrar, en un éxito editorial más de Editorial E, Bestias, Monstruos y Bufones de la 4T. Se encuentran, sí, como les digo a ustedes, 100 perfiles. Yasmín, ya vieron ustedes a Yasmín Esquivel, entre varios otros. Si tengo un poco de suerte, pues sí la tuve, miren, Cuauhtémoc, el vulgarcito blanco, podría mostrárselos a ustedes, y dentro de ello, claro está, pues se encuentra el equilibrista Ricardo Monreal. Se los recomiendo mucho. Me parece que tener memoria es fundamental para que nosotros podamos tener los insumos suficientes para nuestro intercambio público, que eso es lo que a final de cuentas busca, etcétera, con información puntual, responsable, y por eso y por ende por escrito, para que darles a ustedes todos los elementos. Cómprenlo, ya está en Amazon o ya está en Mercado Libre. También lo pueden adquirir a través de los datos que se encuentran aquí abajo en el número telefónico de etcétera, y con eso, en efecto, pues sí, tener un instrumento más, una herramienta más para exhibir a estos bufones, a estos farsantes, a estos monstruos de la 4T. Adquiéranlo. Viene Navidad, incluso ese puede ser un bonito ejercicio para obsequiarlo. Y mientras, les invito a que sigan a esta plataforma de información que es
etcétera, y a que me sigan en las redes sociales. Ya estoy en TikTok, aparte de etcétera, pero primero está etcétera. Sigan etcétera en todas sus redes sociales. Ahí nos vemos, ustedes estarán bien informados porque así es este medio de comunicación y yo soy Marco Levario Turcot.